Los filósofos siempre se han caracterizado por ser personas extrañas, excéntricas, y hoy te vamos a contar algunas de estas excentricidades que no tienen desperdicio. Nos vamos a Grecia. Allí nos encontramos a Zenón de Citio. Fue el fundador del estoicismo en el siglo IV y III y vivió muy humildemente, tanto que se cuenta que llevaba siempre la misma túnica, remendada una y otra vez, hasta que prácticamente se caía a pedazos. Cuando la gente le preguntaba por qué no se compraba ropa nueva, respondía que no necesitaba más que el abrigo de la razón para soportar el calor o el frío. Fue tal su fama de austero que algunos lo consideraban un excéntrico, a quien nada mundano parecía importarle. En Grecia también tenemos a Zenón de Elea, conocido por sus paradojas, la de Aquiles y la tortuga, entre otras. Zenón, del siglo V, se divertía haciendo enojar a sus oyentes con acertijos aparentemente absurdos. Se cuenta que cuando lo visitaban para pedirle explicaciones claras, respondía con más acertijos. Cansada la gente salía refunfuñando, convencida de que Zenón era más un bromista que un sabio. A él, en cambio, le encantaba ver cómo se devanaban los sesos. En Grecia tenemos también a Epicuro, que fundó su famosa escuela en el Jardín, en Atenas, donde vivía con sus discípulos en una especie de comunidad hedonista y fraternal. Lo curioso es que prohibía hablar de política y fomentaba que todos compartieran las tareas domésticas. Además, en un tiempo donde las mujeres y esclavos estaban marginados, en su jardín sí eran admitidos, siempre que siguieran sus sencillas normas. Al parecer, la atmósfera era tan relajada que algunos atenienses se burlaban, llamando al lugar el banquete continuo. Epicuro, sin embargo, abogaba por el placer moderado y simplón, aunque a muchos les parecía pura vida bohemia. Lucio Anneo Séneca, del siglo I, era consejero de Nerón, pero en la intimidad tenía la costumbre de redactar algunos de sus ensayos a oscuras. Decía que así entrenaba su memoria y su templanza ante la incomodidad. Luego, cuando encendía una lámpara, se sorprendía de cuántas correcciones tenía que hacer. Además, a pesar de su prédica sobre la austeridad estoica, vivía rodeado de lujos en Roma, lo que le granjeó críticas de hipócrita. El contraste entre su discurso y su vida de palacio fue un escándalo en su época. También estoico está el emperador Marco Aurelio, del siglo II, autor de las Meditaciones. Marco Aurelio coleccionaba gatos en el palacio. Se dice que a menudo se le veía pensativo por los pasillos, con uno en brazos, y que llegaba a interrumpir reuniones oficiales para acariciar alguno de los felinos que pasaba. Su séquito murmuraba que la pasión del emperador por los gatos superaba cualquier protocolo imperial, pero él respondía que contemplar la calma de sus mascotas le ayudaba a refrenar sus pasiones y recordar que como buen estoico debía controlarse. Epicteto, otro estoico del siglo I y II, también romano, pasó parte de su vida como esclavo de un alto funcionario de Roma. Aún así se sabe que tenía un humor ácido. Si su amo se enojaba, Epicteto soltaba reflexiones como: tu cólera no me hace daño alguno, la virtud es mi única cadena. De hecho, en una ocasión le retorcieron la pierna como castigo y ante el dolor se limitó a comentar que el amo solo podía lastimar su cuerpo, pero no su mente. Cuando obtuvo la libertad, siguió vistiendo muy pobremente, como si quisiera subrayar que nada externo afecta su tranquilidad estoica. Filón de Alejandría, del siglo I, fue un influyente filósofo helenístico judío que amaba perderse en las calles de Alejandría sin rumbo fijo, caminando hasta el cansancio. Sus contemporáneos decían que lo veían vagar horas y horas, murmurando acerca de la unión mística con lo divino. Cuando le preguntaban a dónde iba, respondía: voy hacia la nada, para descubrirlo todo.
Aunque muchos se reían de su respuesta, él aseguraba que esas caminatas eran la mejor forma de adentrarse en la contemplación pura. Cornelius Agripa fue médico, filósofo y teólogo del Renacimiento, pero también se interesó por la alquimia, la magia y la pintura. Se rumoreaba que tenía un esqueleto humano al que le hablaba por la noche, pidiéndole consejo antes de emprender algún experimento. A menudo a Cornelius Agripa lo acusaban de brujería y tenía que huir de las ciudades donde se instalaba. Sin embargo, también contaba con protectores poderosos, intrigados por sus poderes. A fin de cuentas, Agripa vivía de dar conferencias sobre teología y ciencias ocultas, alimentando su fama de excéntrico. Ramón Llull, o Raimundo Lulio, fue un misionero y filósofo mallorquín que inventó un ingenioso artilugio, a veces llamado ars magna, para combinar conceptos y crear argumentos lógicos de forma mecánica. Era una especie de rueda giratoria, con símbolos y palabras latinas. Sus vecinos pensaban que era brujería, pero él sostenía que con esa máquina se podía demostrar la verdad del cristianismo. A pesar de su ingenio, la mayoría no entendía bien cómo funcionaba, y Jules pasó parte de su vida huyendo de las polémicas que generaba su artefacto, un artefacto intelectual. Blaise Pascal fue un genial filósofo y matemático del siglo XVII. Sufrió un accidente en un puente cuando los caballos de su carruaje estuvieron a punto de caer al agua. Desde entonces tuvo ataques de pánico y se cuenta que veía un abismo a su lado, incluso en lugares seguros. Para calmarse, llevaba siempre en su ropa un memorial religioso cosido, con frases sobre la fe y la protección divina. Aun así, cada vez que oía el ruido de un carruaje, se estremecía y a veces entraba en crisis nerviosa. Diderot es célebre por ser el coeditor de la Enciclopedia Francesa del siglo XVIII, pero escribía también relatos y cartas con contenido subido de tono, que en secreto le encantaba compartir con amigos de confianza. Famoso por su ingenio, Diderot mezclaba discusiones sobre la Ilustración con guiños libertinos. Incluso cuando participaba en tertulias muy formales, de pronto soltaba anécdotas pícaras para escandalizar y al mismo tiempo divertir. Muchas veces se decía que era un filósofo demasiado mundano, pero él respondía que la libertad de pensamiento incluía hablar sin tapujos de la sexualidad. D'Alembert, otro gran artífice de la enciclopedia, padecía insomnio crónico. Se dice que apenas dormía 2 o 3 horas, y si alguien hacía el mínimo ruido durante su descanso, se levantaba hecho una furia. Le gustaba trabajar de noche, corrigiendo artículos y cartas, y de día se tomaba breves siestas inconstantes. Aun así, nunca abandonaba su afán enciclopedista. Voltaire solía bromear que D'Alembert tenía más entradas en la enciclopedia que horas de sueño. Aunque Hölderlin es más conocido como poeta que como filósofo, tenía un pensamiento que influyó en corrientes filosóficas posteriores. Lo curioso es que después de sufrir una crisis mental, Hölderlin pasó los últimos 36 años de su vida recluido en una torre de Tubinga. Durante ese periodo firmaba sus escritos con seudónimos extravagantes como Scardanelli y databa sus poemas con fechas irregulares. Por ejemplo, el 34 de Flores de 1805. Sus vecinos lo consideraban un excéntrico inofensivo y él, cada tanto, salía a tocar el piano o a recitar versos sin ton ni son. George Edward Moore, filósofo británico de la corriente analítica del siglo XX, era tan meticuloso en sus definiciones que llevaba esa obsesión al ámbito de su casa. Pedía a su esposa e invitados que usaran palabras exactas al describir la comida o la decoración. Si alguien decía este pastel es delicioso, Moore interrumpía para preguntar: ¿a qué te refieres con delicioso?
Lo comparas con otro pastel o con la idea del pastel. Los visitantes quedaban atónitos y él sonreía, satisfecho por su uso escrupuloso del lenguaje. John Austin, otro referente de la filosofía del lenguaje del siglo XX, tenía la manía de recibir a colegas y alumnos en pijama si la visita no había sido anunciada. Austin consideraba que si no había un plan formal de conversación, tampoco debía haber atuendo formal. Así que muchas veces abría la puerta en bata y pantuflas, invitando a los visitantes a pasar y discutir sobre la performatividad del lenguaje mientras él se preparaba un té sin ni siquiera inmutarse. Merleau-Ponty, destacado filósofo del siglo XX de la fenomenología, tenía en su despacho un espejo de cuerpo entero en el que se observaba a menudo para reflexionar sobre la percepción del propio cuerpo. Se dice que en medio de una discusión se levantaba y se quedaba mirando su reflejo, murmurando cosas como veo mi cuerpo o mi cuerpo me ve a mí. Sus alumnos quedaban confusos, pero lo consideraban parte de su investigación sobre la experiencia encarnada. A Merleau-Ponty no le importaba parecer raro, afirmaba que ese acto práctico era su modo de investigar la conciencia. Louis Althusser, filósofo marxista del siglo XX, vivió durante años de la Escuela Normal Superior de París y allí fue, dice, un recluso. Afirmaba que los pasillos del internado eran el mejor laboratorio para las discusiones políticas, pero otros lo veían como un ermitaño que salía poco a la calle y se obsesionaba con subrayar libros. Lamentablemente, su historia también tuvo un desenlace trágico. Padeció graves desequilibrios mentales y llegó a asesinar a su esposa en 1980, un suceso que conmocionó al mundo intelectual. Jean-Paul Sartre, también del siglo XX, existencialista, fumaba sin parar y podía tomarse docenas de tazas de café en un día. A veces encendía un cigarro tras otro, al punto de que los ceniceros reventaban y el humo era tan denso que los visitantes apenas podían ver su cara. Su compañera Simone de Beauvoir decía en broma que Sartre desayunaba café con tabaco, comía café con tabaco y cenaba café con tabaco. Sartre justificaba su hábito asegurando que la cafeína y la nicotina lo mantenían en estado de lucidez para escribir y debatir. Albert Camus no escribió solo el mito de Sísifo y la peste, sino que además fue un gran fanático del fútbol. Este filósofo, en su juventud, llegó a ser portero del Racing Universitario de Alger y sostenía que lo que más había aprendido de la moral y las obligaciones humanas lo sacó del campo de juego. La pelota nunca llega por donde uno espera, afirmaba Camus. Aunque la tuberculosis le impidió seguir jugando, nunca perdió el amor por el deporte. Se cuenta que antes de las reuniones literarias revisaba los resultados de la Liga Francesa o comentaba jugadas con sus amigos. Jacques Derrida, padre de la deconstrucción, llenaba los márgenes de los libros con anotaciones interminables, al punto de que compraba 2 o 3 copias de una misma obra para seguir escribiendo cuando ya no le quedaba espacio. Sus alumnos bromeaban y decían que Derrida deconstruía tanto los textos que recreaba nuevos libros en las páginas en blanco. Algunos ejemplares terminaban con capas de papel adicional pegadas, cubiertas de flecha, subrayados y con frases sueltas en varios idiomas. Roland Barthes, semiólogo y filósofo del siglo XX, coleccionaba revistas de moda y analizaba cada detalle de la vestimenta para interpretar códigos culturales. Dicen que podía pasar horas observando un simple anuncio de un perfume, buscando el significado oculto en la pose de la modelo o en el color del fondo. Sus amigos comentaban que a pesar de su intelecto, podía ser muy superficial cuando hablaba de cortes de vestido o tendencias de pasarela, pero Bartés, con ironía, consideraba que todo texto, incluso un traje, merece una lectura. Emmanuel Levinas, filósofo de la ética de la alteridad, evitaba el contacto visual prolongado, y esto es paradójico, dado que su teoría habla de la importancia del rostro del otro.
Se especula que esto se debía a una timidez extrema o a los traumas de la Segunda Guerra Mundial, en la que perdió a parte de su familia. Sus estudiantes notaban que Levinas bajaba la mirada constantemente y algunos decían que su ética de la mirada nacía en parte de esa misma dificultad para sostenerla. Adorno, representante de la escuela de Frankfurt, tenía una auténtica aversión al jazz, al cual consideraba música estandarizada y carente de verdadera libertad. Lo curioso es que él mismo era pianista y componía piezas de corte clásico. A sus amigos más jóvenes, que le mostraban discos de jazz entusiasmados, Adorno los miraba con conmiseración y repetía: es la industria cultural en su máxima expresión. Llegó a tal punto su rechazo que se negaba a entrar en cafeterías si sonaban ritmos de swing, jazz o bebop. Antonio Gramsci, filósofo comunista, pasó gran parte de su vida en prisión bajo el régimen fascista de Mussolini. Allí escribió sus cuadernos de la cárcel, pero no todos eran de filosofía política. Algunos contenían recetas de cocina que le pasaban otros presos, dibujos infantiles y hasta listas de palabras en varios dialectos italianos. Para Gramsci, estos cuadernos eran el único espacio de la libertad intelectual. Su curiosidad abarcaba desde la lingüística hasta la gastronomía, algo que pocos asocian con el padre de la hegemonía cultural. Simone Weil, filósofa y mística francesa, trabajó como obrera en fábricas para conocer la vida del proletariado desde dentro. Lo curioso es que era tan meticulosa y abnegada que dormía muy poco y ayunaba con frecuencia, lo que dañó gravemente su salud. Cuando colegas le ofrecieron ayuda, ella se negaba, convencida de que debía experimentar el sufrimiento de los más desfavorecidos. Su compasión la llevó a límites que muchos consideraban un autocastigo, pero ella lo veía como la única forma de coherencia moral. Paul Feyerabend, filósofo de la ciencia célebre por su anarquismo epistemológico, se presentaba a veces en clase disfrazado de payaso o de mago, asegurando que enseñar filosofía de la ciencia tenía que ser un espectáculo para despertar la imaginación. Sus jefes académicos se llevaban las manos a la cabeza, pero los estudiantes lo adoraban. Defendía que no hay un método científico único y que la libre invención era clave para el progreso del conocimiento, algo que su estilo docente reflejaba a la perfección. Alfred Jules Ayer, figura del positivismo lógico, vivió una anécdota insólita. A los 80 años, en una fiesta de Nueva York, defendió a una mujer de los avances insistentes de forma de cortejo del boxeador Mike Tyson. Según el relato, Ayer, un anciano de apenas unos 65 de estatura, le dijo: perdone, pero es posible que ella no desee su atención. Tyson le respondió con desprecio y Ayer replicó con su característico acento británico, advirtiendo que no le importaba su fama de púgil. Al parecer, la situación terminó sin violencia, pero dejó pasmados a los presentes, que vieron a un filósofo septuagenario plantarle cara al campeón del peso pesado. Gilles Deleuze compartió numerosas obras con Félix Guattari. Se cuenta que al viajar para dar conferencias llevaba varias maletas repletas de cuadernos y notas sueltas, agrupados en categorías extravagantes como aforismos matinales, ideas para cuando llueve, preguntas sin respuesta, etc. Sus ayudantes se volvían locos intentando encontrar un texto específico cuando les mandaba buscarlo, porque podía decidir, de pronto, cambiar todo en la maleta. Las ideas no son fijas, decía, hay que dejarlas circular. Félix Guattari trabajaba en la clínica de labor, donde organizaba representaciones teatrales con pacientes para explorar la creatividad y la expresión emocional.
Lo curioso era que a veces él mismo actuaba y se disfrazaba de personajes surrealistas, animando a los internos a soltar sus miedos. Los colegas más conservadores lo tachaban de loco, pero sus terapias rompieron moldes y ayudaron a impulsar el esquizoanálisis, esa mezcla de psicoanálisis, política y filosofía propia de Deleuze y Guattari. Wittgenstein, tras heredar una fortuna de su familia, decidió regalar casi todo el dinero a sus hermanos y amigos, incluyendo al poeta Rainer Maria Rilke. Wittgenstein, filósofo del siglo XX, decía que la riqueza era un estorbo para su búsqueda espiritual y filosófica. Después, trabajó como maestro de escuela en pueblos rurales, vivió como jardinero en un monasterio y hasta se enroló como camillero en la Primera Guerra Mundial. Su vida errática confundía a quienes pensaban que un filósofo debía rodearse de lujos. Wittgenstein optó por la austeridad y la introspección, a veces rozando el extremo. ¿Y a ti? ¿Cuál te ha parecido el comportamiento más extravagante? Déjanoslo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.